Hola alumnos, buenas tardes, buen día. Bueno, bienvenidos a esta última clase de la materia Geografía Turística y Recursos Territoriales Turísticos 1. Ya tienen subida la clase 9, que también funciona como cierre de la materia. Y en esta virtualidad que nos dan las clases grabadas, vamos a desarrollar uno de estos temas con algunos ejemplos concretos que me parece de alguna manera lo más interesante para poder cerrar la clase, cerrar la cursada y dejar algunos interrogantes para seguir trabajando ustedes a lo largo de toda su trayectoria educativa. El motor fundamental va a ser pensar el turismo como un fenómeno en constante transformación. No es lo mismo hablar de turismo hoy que hablarlo hace 15, 20, 50 años. Sabemos que el turismo es un fenómeno dinámico, que se transforma y que está influido por todo lo que pasa en el ambiente en su máxima expresión y que estas influencias tienen que ver tanto con un carácter global como con lo más local y lo más autóctono de cada uno de los espacios. Vamos a explorar en esta clase algunas modalidades turísticas nuevas, como el turismo virtual, el de inmersión, que están cambiando o complementando algunas prácticas turísticas. Y dejamos para finalizar algunas preguntas sobre el turista moderno, sobre el turista actual, qué necesita, qué podemos ofrecer. Bueno, turismo digital. Esto cada vez se usa más. Es muy probable que ustedes, si son asiduos de viajar, lo utilicen. Y vamos a ver algunos ejemplos concretos que me parecen súper interesantes. Vamos a hablar principalmente de estas tres plataformas. Google Earth y dentro del Google Earth el Street View, que permiten recorrer virtualmente destinos antes de viajar, por supuesto. TripAdvisor y Booking, que acá sirven como para obtener información de primera mano de otras personas que ya hubieran visitado estos lugares. Y Airbnb Experiences, que Airbnb lo que logra acá es conectar, por un lado, no solamente el alquiler de una vivienda, sino experiencias vinculadas a ese lugar, y Airbnb ya va sabiendo como nuestro perfil como turistas. Entonces desde ahí nos lo va ofreciendo. Tenemos en esta pantalla el Google Earth. Yo acá me fui a Nueva York. Dije, bueno, vamos a ver el Central Park en Nueva York. Llegué a través del Google Earth. Y Nueva York es impresionante la cantidad de vistas que tiene en Street View. Entonces, cuando vos te plantás en Nueva York, ves que está casi todo celeste porque podrías recorrerlo de manera virtual prácticamente todo Nueva York. Esta es una vista puntual del Central Park. Bueno, además de Google Earth con su Street View, que lo pueden revisar en un montón, bueno, en todo el mundo, ahí aparece Google Earth, pero sobre todo principales destinos turísticos y países desarrollados tienen muchísima cobertura de esta vista de calle, que es cuando para poder verlo tienen que ir en el extremo inferior, hay un hombrecito, una figura como de una persona, hacen clic ahí y se ve la vista de calle. Y como ven ahí, con estas dos flechitas, lo que podrían hacer es ir moviéndose para, para poder acceder a los distintos lugares. Bueno, aquí tenemos Airbnb Experiences. Vieron que Airbnb es una plataforma que sirve para alquilar casas, departamentos y un montón de tipos de viviendas. Se pueden alquilar barcazas, se pueden alquilar, hacer tipo glamping. Bueno, la verdad es que las posibilidades que tiene Airbnb son enormes. Puedes alquilar casas enteras. El otro día vi islas enteras que podrías alquilar, por ejemplo, en Brasil. Pero lo que tiene interesante es esta parte de experiences, que una vez que vos contratás o estuviste averiguando lo que fuere por un lugar, te empieza a conectar con experiencias para vivir en esos lugares, porque ya no pensamos hoy por hoy en este turismo que cambia, que varía, en solamente ir a un lugar, verlo y ahí terminó la visita. Hoy por hoy hemos visto que el turista va cambiando de rol, va teniendo expectativas distintas, deseos diferentes, motivaciones distintas al momento de llegar a un lugar. Entonces estas experiencias sería lo que busca. Lo que aparece acá en esta pantalla tiene que ver con Buenos Aires. Fíjense, se puede ver cancha de Boca, tango, paseo en lancha. Y acá tenemos TripAdvisor, ¿sí? Que justamente son consejos de viajantes, de viajeros, de personas que ya visitaron lugares y tienen experiencias para recomendar. Y está puntuado, entonces uno va sabiendo mucho más de ese lugar desde la vista de un local, no desde un operador turístico que va a contar tal vez una parte de, de ese destino turístico. Tienen mucho más que ver con las experiencias de las personas que fueron. Se pueden hacer preguntas, muchas personas son sumamente activas en TripAdvisor, que funciona como una red social y en la cual van dando información sumamente importante a la hora de viajar. También tenemos el turismo virtual.
¿sí? Que es directamente conocer, visitar destinos turísticos sin estar en persona allí. Vamos a ver, acá tenemos, este es el Museo del Louvre en Francia, donde tenés visitas virtuales para poder realizar. Fíjense, acá se ve el planito, entonces uno se para en estos puntos del plano del museo y puede ir conociendo y recorriéndolo del estilo como si fuese el Street View. Acá tenemos otro ejemplo acá con Machu Picchu 360, mismo estilo que el Street View. Se puede ir con estas flechitas del margen inferior viendo eh, todo Machu Picchu, que de hecho esta opción de Machu Picchu 360 tiene varias puertas de ingreso, digamos, ¿sí? No es solamente una parte, sino que abarca todo el complejo de Machu Picchu. Y también podrían ser, que lo tenemos desarrollado acá, usar cascos de realidad virtual donde ya tienen cargada toda la información. Bueno, como estamos pudiendo ver, estas experiencias no reemplazan al turismo real, esto de ir en persona, sino que fomentan justamente la visita y complementan, ¿sí? No reemplazan un tipo de turismo, no reemplaza al otro. Pero, por ejemplo, en lo que tiene que ver en términos económicos, hay publicidades que aparecen en estas páginas que ya uno podría vincular o podría contratar tours o lo que fuere cuando haga la visita real. No reemplazan, pero sí complementan. Y tenemos el turismo experiencial, ¿sí? Esto se asemeja a lo que puse en la clase, que, por ejemplo, con Córdoba, que lo tiene como muy desarrollado en sus spots turísticos. No es solamente visitar, sino es vivir algo, sentir una experiencia como un local cuando uno visita estos destinos turísticos. Por ejemplo, acá tenemos turismo rural en Córdoba, que se vincula a este de vivir como un gaucho en estancias en provincias de Buenos Aires. Acá nos aparece también esta ruta del cacao en Ecuador. Hemos visto algunos de estos ejemplos en la clase de turismo cultural. Es vivir la experiencia turística desde adentro, ¿sí? No el turista como expectante, sino como con un rol mucho más activo, en el cual también tenemos que ir pensando algunas de estas cuestiones que nos quedan como interrogantes de la clase y de la cursada en general. ¿Cómo son los turistas ahora? Nosotros hemos visto la historia del turismo y el turista actual dista mucho del primer turista que, por ejemplo, en Argentina era un turismo solamente de contemplación del mar, por ejemplo. ¿Qué piensa este turista actual? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? ¿Qué impacto genera? ¿Cómo podemos plantear un turismo más ético? Desde todas las perspectivas, de una perspectiva humana con respecto a las culturas locales, para que no parezcan justamente los habitantes de un lugar como un escenario y algo así para ser visto, sino desde un respeto intrínseco y real de quienes habitan estos lugares. ¿Cómo hacemos para que no genere perjuicios en el ambiente? Hay muchas cuestiones que tenemos que pensar para que el turismo sea realmente ético, que sea sostenible, que perdure. ¿Cómo podemos incorporar de manera concreta estas nuevas perspectivas, estas nuevas maneras de hacer turismo en los lugares donde vivimos, donde trabajan, donde se desempeñan, donde tienen idea de hacerlo? Es un mundo por explorar, ¿sí? En un gran sentido, porque ya no hablamos solamente del destino en concreto, ¿sí? Sino de todo lo que implica y todo lo que está alrededor del mismo. Por ende, la invitación que nos queda para finalizar esta cursada es ir pensando algunas de estas cuestiones y estoy segura que en el desarrollo de su carrera y en su futura práctica profesional irán pudiendo encontrar la manera de ir teniendo respuestas. Bueno, cerramos la cursada. ¿Qué nos queda ahora? Nos queda el segundo parcial y nos quedan los recuperatorios del primero o el segundo parcial si fuese necesario. Así que quedo atenta a sus comentarios, sus consultas. Y muchas gracias por haber visto esta clase y por su trabajo durante toda la cursada.